¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Eh, bueno, aquí el video continuación del tema que se empezó a trabajar ayer, que fue propiedades de los polígonos. Eh, el día de hoy, bueno, vamos a trabajar las 5 propiedades restantes. Ayer les comenté que eran 8. Ayer vimos 3, explicamos 3 de manera general. Hoy vamos a trabajar las otras 5, son un poquito más rápidas. Y bueno, espero que estén pasando buenos días, un día bueno en compañía de su familia, que estén disfrutando también la convivencia con ellos, con toda su familia, pero resguardados desde su casa, ¿sí? También ya cuídense, ya el calor también ya es muy fuerte, ahí tengan cuidado con los golpes de calor y pues bueno, con la parte de la contingencia que se tiene ahorita a nivel nacional. Ok, bueno, vamos a empezar. La cuarta propiedad. Propiedad número 4. ¿Sí? Esta propiedad tiene que ver con lo siguiente. Número de triángulos formados al trazar las diagonales desde cierto vértice. Esta propiedad está relacionada con la número 2 que vimos ayer, sobre las diagonales que salen, la cantidad de diagonales que salen de un vértice en específico. Bueno, vamos a dibujar aquí un polígono. Ok, es un heptágono, ¿sí? Aquí lo podemos ver, voy a mover un poquito más la cámara, ahí está, para que lo puedan distinguir mejor, ¿sí? Es un heptágono, dado que tiene 7 lados, vamos a pensar que es regular, porque tiene todos sus ángulos y todas las dimensiones de sus lados son iguales. Entonces, la propiedad número 2 decía, bueno, selecciona un vértice, acuérdense que los vértices son las esquinas que unen a dos lados, y vamos a trazar las diagonales a los otros vértices. Este es diagonal, esta y esta de aquí, ¿sí? Ahí tenemos esa propiedad. Entonces, ¿por qué les digo que es similar? Bueno, porque ahora, dada la cantidad de diagonales que salen de cierto vértice, la 4, esta propiedad número 4, nos dice o habla del número de triángulos que se forman cuando se trazan estas diagonales, ¿sí? Acuérdense, un triángulo es una figura geométrica de 3 lados, ¿sí? Es la característica así más esencial. Esta figura que tenemos aquí es un heptágono, ¿sí? Dibujamos un heptágono, 7 lados, ¿sí? Entonces, vamos a contar o a visualizar aquí cuántos triángulos se formaron al trazar esas diagonales que están aquí en negro.
Miren, aquí hay un triángulo, 2, 3, 4, 5 triángulos, ¿sí? Vamos a poner ese dato aquí. Para un heptágono que tiene 7 lados, ¿sí? Al trazar las diagonales se formaron 5 triángulos, ¿sí? Ahí está, aquí está abreviado, triángulos, ¿sí? Esto fue para el heptágono, ¿sí? Vamos a ver otra figura, otro polígono. Vamos a pensar, por ejemplo, en un octágono. Digo, ese ya es familiar para nosotros. Digo, ya se ha estado trabajando en la actividad de la caja de la pizza, ¿se acuerdan? Ahí ustedes mismos hicieron la construcción de ese polígono. Bueno, aquí tenemos un octágono, lo voy a poner por acá. Este es el octágono. Por definición de sus lados, bueno, son 8. Si aplicamos la propiedad 2, es decir, de tomar un vértice cualquiera, vamos a pensar en este, y trazar todas las diagonales a otros vértices, por ejemplo aquí, para acá, así y así, ¿sí? Vamos a contar la cantidad de triángulos que se formaron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Entonces, para el octágono, que tiene 8 lados, se formaron 6 triángulos. Entonces, aquí lo que yo quiero que visualicen es la comparativa que hay entre los lados del triángulo, del polígono, perdón, los lados que tiene el polígono que se está trabajando y la cantidad de triángulos que se forman al trazar las diagonales desde un vértice en específico. Fíjense, ¿qué relación hay entre este 7 con este 5, por ejemplo? O de este 8 con este 2. Bueno, pues podemos observar que hay una diferencia de 2 en ambos casos. De tal forma que nosotros podríamos concluir que, bueno, antes que eso, imagínense que se pide igual para el número de triángulos para que se forman en un isodecago, o sea, un polígono de 20 lados. Pues primero, es difícil de trazar y pues a lo mejor ahí estar trazando muchísimas diagonales pues también tiende a ser un trabajo un poco pesado. Pero bueno, vamos a sacar una relación. Dado que tenemos el número de lados y esa diferencia que hay entre la cantidad de triángulos, nosotros podemos establecer que el número de triángulos que se forman al trazar las diagonales desde un vértice en específico es igual a el número de lados del polígono menos 2, ¿sí? Esa es nuestra relación. Fíjense, 7 menos 2, 5.
8 menos 2, 6. ¿Sí? Vamos a pensar si fuera un isodecágono que es de 20 lados, pues 20 menos 2, 18. ¿Sí? Entonces, la propiedad 4 dice que el número de triángulos formados al trazar las diagonales desde cierto vértice está dado por esta fórmula de aquí. El número de triángulos es igual a el número de lados que tiene el polígono menos 2. Aquí le voy a poner la distribución donde nt es número de triángulos formados. ¿Sí? Eso es lo que significa nt. Voy a bajar aquí la cámara para que vean lo demás. Y n es el número de lados que tiene el polígono. ¿Sí? Entonces, bueno, si se pide perdón, saber número de triángulos y que vaya relacionado con la propiedad número 2, es decir, triángulos que se forman al trazar las diagonales desde un solo vértice, de uno en específico. Bueno, entonces está dada por esta fórmula de aquí. Ok, ya al ratito, chavos, les mando, van a tener actividad de esto, y pues ya si hay dudas, ya saben, pues ahí en los grupos, bueno, ustedes no pueden mensajear ahí en los grupos, están restringidos, pero pues me pueden contactar de forma personal, ¿sí? Individual. Ok, bueno, si hay alguna duda, ahí tomen sus apuntes correspondientes, y si hay alguna duda ya después estoy ahí a sus órdenes. Ok, bueno, vamos a ver ahora la propiedad número 5. Borro esto. Fíjense, ahora vamos a hablar sobre ángulos interiores. ¿Sí? La propiedad 5 va relacionada con ángulos internos o interiores. ¿Sí? Acuérdense que en la primera propiedad vimos cuáles eran los elementos: lados, vértices, ángulos externos, internos y centrales. Bueno, aquí nos vamos a enfocar en los ángulos internos. ¿Sí? Vamos a hacer aquí una figura, un hexágono. Les recuerdo, chavos, que en el examen vienen construcciones geométricas con regla y compás, entonces por favor prevean eso el día del examen. ¿Sí? Dice que los ángulos internos de un triángulo, que es de un polígono, discúlpenme, son estos. ¿Sí? Estos de aquí. Estos son los ángulos internos. ¿Sí? Esta quinta propiedad dice que la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono
está dada por la siguiente expresión. Voy a moverla para acá. Aquí vamos a utilizar este símbolo vamos a manejarlo mejor como S. S, ángulos internos, ¿sí? La suma de ángulos internos de un polígono regular está dado por la siguiente expresión: 180 grados por n menos 2. Esa es la expresión. Bueno, vamos a comprobar esto de aquí. Vamos a hacer una explicación general. Aquí hay que recordar, aquí esta nomenclatura, donde S, ángulo, y este es el símbolo de ángulo, significa suma de ángulos internos. Y n, como en todas las fórmulas que hemos visto, es el número de lados del polígono. Para este caso de acá de arriba, si nosotros aplicamos esta expresión, hay que recordar que lo que se dibujó acá arriba fue un hexágono. Muevo la cámara para hacer algunas operaciones acá, que las puedan visualizar. Ahí disculpen el movimiento de la cámara, pero bueno, es parte de lo que se está grabando ahorita, chicos. Vamos a verlo por aquí. Ahí está. Bueno, les decía, nosotros vamos a ver cuánto es la sumatoria de estos ángulos para un hexágono. En este caso, en el ejemplo que tenemos acá arriba, es un hexágono, ¿sí? Es decir, tiene 6 lados, ¿sí? Si nosotros aplicamos la fórmula esta de aquí, ¿sí?, y la aplicamos al hexágono, diríamos la sumatoria de ángulos internos del hexágono sería 180 por 6 menos 2, dado que son el número de lados menos 2, ¿sí? Preparen calculadora. Sumatoria de ángulos internos es igual a 180 grados por 8, por 4, disculpen, el resto, 6 menos 2, 4, ¿sí? Quiere decir que 180 por 4 es igual a 720 grados, ¿sí? Eso es lo que vale sumar. Voy a pasar para acá al ejemplo de arriba, a la figura, regresamos para acá, ¿sí?
Aquí ya, dado lo que sacamos acá, dijimos que la sumatoria de ángulos internos nos dio 720 grados. O sea que al sumar este con este, con este y este, es decir, esos 6 ángulos internos que se forman, nos debe dar 720, ¿sí? Ahora, ¿qué características tiene este polígono? La principal es regular, ¿sí? Es un polígono regular. Por lo tanto, todos sus lados y todos sus ángulos miden lo mismo. A lo mejor aquí pues no se ve tan regular, pero pues vamos a considerarlo como que sí lo es. Es decir, este mide lo mismo que aquí, que aquí, que aquí, que acá y que acá. Y cada uno de estos ángulos también tienen la misma medida. Si yo quisiera saber cuánto mide este ángulo, el 1 por ejemplo, pues yo sé que mide lo mismo que el 2, que el 3, que el 4, que el 5 y que el 6. Entonces, para saber la medida del ángulo, o sea, de los ángulos, que en este caso deben de medir lo mismo, pues nos quedaría, para saber cuánto mide cada ángulo interno, pues utilizaríamos lo siguiente. Lo voy a poner con rojo. Para saber la medida de un ángulo interno, no la sumatoria, sino la medida de cada uno de estos, que sabemos que van a ser la misma, sería igual a la sumatoria que encontré entre la cantidad de lados, ¿sí? Si se fijan, son 6 lados, por lo tanto se forman 6 ángulos. Aquí esta sería otra formulita pues adicional a esto, porque con esta de acá encontramos la suma, o sea, cuánto vale sumar todos estos. Ya dijimos que era 720, pero ahora si yo quiero saber cuánto vale cada uno, que al sumarse me dieron 720, pues hay que aplicar esta fórmula. Entonces, si esto lo aplicamos por acá, sería cada ángulo interno, es lo que significa, es igual a los 720 que resultaron de sumar entre 6, que es la cantidad de lados. Si hacemos esa división, nos dice que para un hexágono, ¿sí?, regular, es decir, un hexágono como polígono regular, donde todos sus lados miden lo mismo y todos sus ángulos también, cada ángulo tiene un valor de 120 grados. Y acá pues bueno, tenemos el 720, ¿sí? Si nosotros sumáramos 120 6 veces o multiplicáramos 120 por 6, pues nos dan los 720 de acá, que resultaba de la sumatoria de todos. Quiere decir que entonces este ángulo es de 120 grados, este también, este también, este de aquí, este de aquí y este de aquí. Todos miden 120. Y al sumarse los 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, resultan los 720 que ya habíamos realizado, ya habíamos encontrado anteriormente. Entonces, bueno, aquí es bien importante considerar estas dos fórmulas o estas dos relaciones, ¿sí? Esta para la sumatoria de todos los ángulos, o sea, cuánto resulta sumar todos los ángulos,
y esta para saber cuánto vale cada ángulo en particular. ¿Sí? Ok, chavos, si hay alguna duda, ya saben, más a ratito me pueden contactar. Acá estaba la resolución del problemita, ¿sí? Y les digo, esto aplica para polígonos regulares, es decir, pues que tenga la misma cantidad de lados, es decir, una cantidad, que sus lados, perdón, midan lo mismo y por lo tanto sus ángulos también, ¿sí? Que es una de las características que tienen los polígonos regulares, ¿sí? Bueno, si hay dudas, aquí al ratito podemos retomar esto. Va a haber actividad de esto, chavos, entonces esténse muy al pendiente, por favor, porque de esto ya hay actividad y hay que entregar evidencia. Bueno, ya esta fue la propiedad número 5. Vamos a pasar a la propiedad número 6. Que bueno, ahora si ya hablamos de ángulos internos, pues yo creo que ahora hay que mencionar a los externos. ¿Sí? Ahora hay que hablar sobre los ángulos externos que también son parte de los elementos de un polígono. Fíjense, voy a dibujar la misma figura que en el ejemplo, en la propiedad 5, que era un hexágono. ¿Sí? De aquí, fíjense, voy a anotar, bueno, antes que eso, los ángulos externos resultan de prolongar los lados. ¿Sí? Si me voy para acá, este lo prolongo para acá, este se prolonga para acá, este para acá, este para acá, ese ahí y ese ahí. ¿Sí? Los ángulos externos serían estos: este de aquí, este, y también son 6, dependiendo de la cantidad de lados que tenga el polígono, es la cantidad de ángulos externos que tiene esta figura. ¿Sí? Bueno, dice que la sumatoria de las medidas de esos ángulos externos, dice la propiedad, que ahora vamos a utilizar esta formulita o esta relación: sumatoria de ángulos externos siempre debe ser igual a 360 grados. Déjame ponerlo un poquito más abajo para que no tope con la figura. Sumatoria de ángulos externos, ahora es una E, siempre es igual a 360 grados. Si se acuerdan, en la propiedad 5 nosotros habíamos encontrado esos ángulos, ¿sí? Los que estoy marcando aquí con negro, ¿sí? La unión del ángulo interno con el externo
pues nos generan ángulos suplementarios, ¿sí? Acuérdense que yo les decía que la palabra suplemento la asociaran siempre con 180 grados. Es decir, que yo para poder conocer cuánto vale un ángulo externo, pues necesito saber cuánto vale el ángulo interno. Es decir, aplicar la propiedad 5. Para efectos de este hexágono, ¿sí?, nosotros ya habíamos dicho que este angulito de aquí, que está en negro, valía 120 grados, ¿sí? Aquí, todo este recorrido de aquí hasta acá me debe dar 180, de los cuales ya tengo 120. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo externo de aquí? Ah, pues bueno, si a 180, lo voy a hacer por acá, el ángulo externo, ¿sí?, lo podríamos definir como 180, déjenme ponerlo mejor acá abajo, ¿sí? El ángulo externo sería igual a 180 menos el ángulo interno. Esto es teoría de la que ya se vio en el primer parcial, cuando vimos las generalidades de la geometría y hablamos sobre ángulos y los tipos de ángulos y demás. Entonces, quiere decir aquí, bueno, podríamos pensar en verlo de esta manera. Ya tengo 120. ¿Cuánto me falta para 180? Ah, pues aquí decimos entonces que son, si lo aplicamos aquí, por ejemplo, sería 180 menos 120, ¿sí? Entonces, para este caso podemos pensar que el ángulo externo vale 60, ¿sí? Y como es un polígono regular, voy a poner por acá que el ángulo externo es igual a 60 grados para este caso. Y como es un polígono regular, es decir, todos sus lados y todos sus ángulos miden lo mismo, tanto externos como internos, como centrales y demás, entonces 60 vale esto, aquí también, aquí también, aquí, y pues bueno, este de aquí. Ahora resulta, o vendría bien comprobar que en efecto dice la primera proposición, decía que si sumas todos los ángulos externos, que en este caso son iguales, te debe dar igual a 360 grados. Es decir, será que 60 más 60, aquí me faltó otro 60, 60 más 60 más 60 más 60 más 60 más 60 será igual a 360. Es decir, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 60. Es decir, 6 por 60 me dará 360 grados. Vamos a ver. 6 por 60. Sí, en efecto, son 360 grados, ¿sí? Entonces, pues ahí comprobamos que sí se cumple esta condición o esta propiedad de los ángulos externos,
que sumar los ángulos externos nos da una medida de 360 grados. Cuando, fíjense, voy a borrar este ejemplo y voy a retomar el que vimos, el de la pizza, el de la situación didáctica que ustedes apuntaron antier, que trabajaron el lunes. Esa figura era un octágono, chavos, ¿sí? Por eso les digo que estamos un poquito más familiarizados con el octágono, porque ya lo trabajaron y lo hicieron en construcción geométrica con su regla y su compás. Ahí había una pregunta, la 3, que decía: ¿cómo serían los ángulos internos? Y algunos me decían que rectos, que agudos, que esto, y yo les decía no, el resultado o la respuesta es obtusos, ¿sí? Simplemente al ver la forma del ángulo que se formaba aquí, ¿sí? O sea, no era recto, no era agudo, entonces eran ángulos obtusos. Y que les decía, ¿qué medida crees que tenía? Algunas personas sí me dieron la respuesta correcta, porque quiero suponer que todavía usaron su transportador, dado que hicieron una construcción geométrica y que pues estaba bien hecha con regla y compás. Entonces algunos me dijeron que eran 135, es decir, que cada angulito de aquí, cada angulito interno era igual a 135. Bueno, vamos a ver, para este ejemplo nos vamos a regresar a la propiedad 5, nada más para ver, y que recuerden que este es el ejemplo de la pizza, ¿sí? Acuérdense de la pizza y de la caja de la pizza, que de la circunferencia inscrita y demás, que eso era la teoría general. Si nosotros aplicamos lo de la sumatoria de ángulos internos, la fórmula dice que es 180 por n-2, ¿sí? Eso nos vamos a regresar, les digo, es de la quinta propiedad, ¿sí? Vamos a ver si es cierto. Aquellas personas que dijeron que cada ángulo de ese octágono medía 135 grados. Vamos a ver. 180. En este caso, como es un octágono, son 8 lados menos 2. 180 por 6. ¿Sí? Hasta ahorita con eso estamos encontrando la sumatoria. 180 por 6 son 1080. La sumatoria de ángulos internos es igual a 1080 grados. Ahora, para saber la medida de cada ángulo, acuérdense que el ángulo interno es igual a la sumatoria, que en este caso son 1080, entre la cantidad de lados del polígono, que en este caso son 8. Si eso lo dividimos entre 8, nos da un valor de 135 grados.